Con este caso tan sonado en los últimos días, ¿no? Octubre del 2019, prácticamente 2 años, y eso tendría que ser también materia de discusión, ¿no? ¿Cuánto tarda la justicia en nuestro país? 1 año y medio para que finalmente, aunque las familias de los deudos, las familias de las personas fallecidas en este terrible accidente de la avenida Javier Prado consideran que no hay justicia. Ese debería ser una materia también de debate, ¿verdad? Nos referimos al caso de Melissa González Gagliuffi, porque ya hay sentencia contra ella, 6 años de prisión. Nos acompaña Cristian Navarro, abogado penalista y especialista en derecho penal. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, Nicolás. Gracias por estar con nosotros. Ha generado polémica, ¿no? Porque, a ver, la gente dice 6 años por acabar con la vida de 2 personas, ¿no? Generar lesiones graves en otras 2, y se comparan otros casos y otro tipo de delito, ¿verdad? Lo cual no debería ser. Más que cuestionar a la sala, ¿no? Yo creo que podríamos estar en desacuerdo con lo que dice el código. Sí, de hecho, el juez lo que ha hecho es aplicar lo que dice la norma, ¿no? Ha aplicado el máximo agravante que existe para el delito de homicidio culposo, ¿no? Entiendo yo que la población no está acostumbrada a debatir sobre estos temas técnicos, pero nuestro código determina ese tipo de penas, ¿no? Y lo que ha hecho el juzgado es establecer una pena dentro de lo que le estipula la norma penal, ¿no? Y ha tomado también en consideración, de la lectura de la sentencia, que esta señorita presentaba más atenuantes que agravantes, entre los cuales el primero de ellos era que no tenía antecedentes penales, y el segundo era que ella había intentado resarcir, ¿no?, o reparar el daño ocasionado, ya que había logrado 2 transacciones con 2 de las familias que han sido agraviadas con estos hechos. En su momento, y lo hizo rápido, pero aparentemente las relaciones no son las mejores con las familias. No, de hecho no, porque recordemos que para poder reparar el daño de una vida no existe un precio, ¿no? No tenemos un catálogo para poder determinar cuánto cuesta la vida de una persona. Claro que sí. Ahora, la Fiscalía pedía 8 años, ¿verdad? A lo que quiero llegar es que no se impuso la pena máxima tampoco. Sí, no se impuso la pena máxima porque el juez lo que indica, como lo vuelvo a indicar, lo que él ha aplicado es el sistema de tercios, que es algo demasiado técnico. Este delito de homicidio culposo contemplaba una pena normal de hasta 8 años, ¿no? Con todos los agravantes al estar conduciendo un vehículo. Y lo que hace es aplicar el extremo de, como hubo un concurso de delitos acá, porque había el delito de lesiones también, extendió el extremo máximo de la pena hasta los 10 años. Y en ese marco punitivo ha determinado que la pena era el extremo mínimo de 7 años. Así es. Estaba justamente leyendo precisamente sobre esta situación y una ley que permite extender la pena, el máximo de la pena, ¿se entiende, no? Porque al final es la 4ª parte de la máxima, que son 2 años más. Es decir, la pena se puede extender hasta 10. Pero el criterio del juez o de la sala se basa en darle esos 2 años más a la pena mínima. No, de hecho, como hay un sistema de tercios, lo que ha hecho el juez es interpretar que ese aumento de 2 años más, que es 1/4 de la pena máxima, es para establecer la pena abstracta, que le llamamos nosotros. Pero para determinar la pena concreta ha tenido que llegar a hacer una evaluación determinante sobre la persona, ¿no? Y ahí es donde aplica el sistema de tercios, y para él considera que la persona se encuentra en el extremo mínimo de la pena. Lo cierto es que hay un punto de debate ahí, y sí, efectivamente lo tenemos que señalar, que el juez, al considerar que esta persona se encuentra en el extremo mínimo de la pena, no ha considerado uno de los agravantes, que es la pluralidad de víctimas y la lesión grave a estos bienes jurídicos, porque ha habido 2 bienes que se han sido vulnerados. Por un lado la vida y por el otro lado el cuerpo y la salud, ¿no? Con el tema de las lesiones. Claro. Que tranquilamente también se pudo haber situado en el extremo intermedio de la pena. Claro que sí. Y para no ir tanto al tema técnico, ¿verdad? Porque me gusta que las entrevistas sean más didácticas y dejando de lado lo abstracto y lo subjetivo, vamos a lo concreto, ¿no? A ver, lo primero, ¿usted está de acuerdo con lo que dice el código sobre este tipo de delito? Le pregunto por lo siguiente, porque la pena máxima en lesiones, ¿no?, agravadas es de 6 y de muerte habla de 8. Pero también dice que es lo mismo, es decir, la misma pena si estás ebrio o no lo estás, o si cometes una negligencia, ¿verdad? ¿No es por lo menos debatible esto? Sí, de hecho, cuando hablamos ya de una
un accidente, ¿no?, causado en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga, efectivamente han debido de considerar una pena mayor, ¿no? Pero en el caso en concreto la señorita no estaba. No estaba, eso sí lo entiendo, pero al final puede ser sentenciada igual que una persona que sí lo estaba. Eso es lo que a mí me causa... El tratamiento que le da la norma es el mismo, sí, definitivamente le ha dado el mismo tratamiento, ¿no? Pero recordemos que el tratamiento lo hace también porque parte de un hecho que es la culpa, ¿no? Que indica que la persona no tiene la voluntad de causar este resultado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia para aquellos que nos están viendo y con estos temas, conceptos técnicos, les genera confusión entre doloso y culposo? Sí, normalmente la gente atribuye que un hecho, por ejemplo, la muerte de una persona, en realidad hay un mismo resultado, ¿no? Alguien ha fallecido y hay una familia que le está doliendo a ello. Pero hay dos diferencias entre la culpa y el dolo. La diferencia entre el dolo y la culpa es que el dolo es la intención que tiene la persona de causar el resultado. Pero la culpa es esta persona, al haber aumentado su riesgo por haber conducido en un exceso de velocidad y no haber tenido el máximo deber de cuidado, termina causando esta muerte de estas dos personas, pero claro, por haber violado una norma de tránsito, ¿no? O sea, por culpa, ¿no? Ella no esperó que pase eso, pero lamentablemente sucedió. O sea, es un accidente. Es un accidente. ¿No? Que lo puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Sí, pero definitivamente causado por una imprudencia, ¿no? Claro. Y el mensaje creo que tiene que ser que, a pesar de que estemos en medio del tráfico, evitemos acelerar más de lo que dice la calle. Esa es una buena reflexión, ¿no? Además, lo que usted señalaba al inicio, ¿no? Más que atenuantes más que agravantes, ¿verdad? Para aquellos que no conocen el caso o se quedaron con la terrible imagen de lo que pasó en la avenida Javier Prado, ya se determinó, primero, que no estaba, digamos, ni con alcohol en la sangre ni con ningún estupefaciente, ¿verdad? Lo segundo es que sí hay negligencia porque entiendo yo que se pelea con un taxista mientras que manejaba y se distrae y por el nivel y la velocidad obviamente se comete... Precisamente por eso el juzgado no admitió la teoría de que el taxista se le había cerrado el paso, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque ella pudo haber reducido la velocidad y eso no pasaba a mayores. Sin embargo, asumió el riesgo de seguir en una velocidad determinada por la pericia, porque ha dicho que más o menos iba a una velocidad de 85 kilómetros por hora, que era mayor a la permitida para el lugar donde se encontraba. La Fiscalía puede apelar, bueno, las dos partes en realidad, la defensa también. En este caso las dos partes pueden apelar, la Fiscalía seguramente lo va a hacer persiguiendo su teoría y entendiendo que ha solicitado una pena con una diferencia de 24 meses a la que otorgó el juzgado. La virtualidad nos da un registro medio curioso, ¿verdad? Porque hoy puedes ver a través o gracias al internet puedes estar presente, ¿no?, en una audiencia de sentencia, ¿verdad? Estás presente pero no lo estás. O sea, ¿a qué voy? Que Melissa participó de la audiencia pero hoy está no habida. ¿Se entiende? El juez pidió su detención inmediata. A veces el juez dice hay que darle tiempo, en fin. Entonces, ¿cómo se maneja esa situación de que estás y no estás? Bueno, la nueva forma de trabajo que se están realizando las audiencias vía virtual, de hecho ha permitido que las personas muchas veces desde otro país puedan estar presentes en una audiencia que se está realizando en tiempo real aquí en Perú, ¿no? Y sí, definitivamente para los casos cuando se va a dictar sentencia o cuando ya sabemos que hay una persona con responsabilidad netamente considerada, corremos este riesgo, ¿no?, de que las personas rehuyan a la ejecución de la sentencia o, como lo han dicho algunas personas últimamente, que se pongan a buen recaudo, ¿no? Claro, y normalmente en estos casos que no son, son 6 años, es mucho, pero pudo ser peor, para algunos debió ser. Esperan la apelación, imagino. Sí, la misma defensa técnica seguramente va a apelar, ¿no? Pero la sensación que causa en la población, creo que como tú lo dices, mucha gente esperaba una pena mayor, pero como lo vuelvo a repetir, analizando la sentencia no hay algo que criticarle netamente al juez, ¿no? Al juez, ¿no? Ha hecho una aplicación correcta de la norma en mi criterio, ¿no? Claro. Ahora, entiendo que el abogado de Melissa González solicitó condena con vigilancia electrónica, pero se le dijo primero tiene que ejecutarse la condena, ¿verdad? Para recién pedir eso. Vale decir, y en buen cristiano, si no procede la apelación y si tiene que ir presa, va a ir presa,
Ya después se verá en otra instancia, en otra audiencia, si se le otorga esta condena con vigilancia electrónica, ¿no? El doctor pone como, el abogado pone como argumento que ella cría y es la única que está a cargo de su hijito, ¿no? Sí, de hecho hay una normativa, hay un decreto que permite la vigilancia electrónica al estar en una pena menor a los 8 años. Ella va a estar sujeta a poder acogerse a este beneficio, pero como se lo explicó el juez, una vez que comience la ejecución de su pena. ¿Y cuánto puede tardar cuánto tiempo puede tardar que se vea esta causa? Y mira, tendría que ser célere y no debería pasar de los 60 días. Pero definitivamente eso va a depender de la agenda que tenga la sala que se va a encargar de ver esta apelación. La vigilancia electrónica es el grillete, ¿verdad? Así es. No estamos hablando de arresto domiciliario. O sea, es decir, se puede movilizar de acuerdo a la zona donde en ese supuesto el juez determina. No, definitivamente es una medida que tiene dos considerandos. La pena la vas a cumplir en tu domicilio, pero para yo asegurarme que vas a cumplir la pena en tu domicilio, vas a tener una vigilancia electrónica para que tú no puedas salir de ese perímetro. Claro. Eso es lo que... No es que va a poder estar la persona por ahí nada más libremente en la calle, no. Lo cumple en un domicilio determinado y que tiene que cumplir con ciertas características técnicas que establece esa legislación. Se utiliza el grillete para no utilizar el recurso humano, digamos, que es un policía en la puerta de su casa. Exacto. ¿No? Básicamente es eso. Eso es así. Ok, en la pena, y para ir finalizando, 200.000 soles de reparación. ¿Qué le parece ese monto? La Fiscalía pedía 300. Como lo dije hace un momento, no existe un monto que pueda... Eso sí no existe, obviamente. Que pueda reparar cuál es el daño que causas a una familia por la pérdida de un familiar. Correcto. Lo que entiendo yo es que ha considerado el juez es la posibilidad de pago que va a tener la persona. O sea, porque hay dos cosas que se miden, no solamente el daño, sino también la posibilidad que tiene la persona para poder reparar y que se haga efectivo, porque muchas personas en el Perú no pagan sus reparaciones civiles. Entonces creo yo, dándole un monto de 200.000, lo vio alcanzable, ¿no? Pero definitivamente no podríamos hablar que eso va a satisfacer la pérdida de un familiar, ¿no? No, claro, pero eso ya queda a criterio también del juez, ¿no? A diferencia de lo otro que ya tiene un rango, digamos, para sentenciar, ¿no? Exacto, y ese es un punto bastante importante porque creo yo que ya es tiempo que se desarrolle en nuestro Perú al menos una tabla donde podamos determinar los costos por este tipo de pérdidas, ¿no? Que en otras legislaciones sí existen, ¿no? Claro que sí. Y lo último, este terrible accidente nos hizo recordar lo que pasó en la Costa Verde, ¿verdad? En ese caso, año 2017, Guillermo Riera Díaz, 7 años y 4 meses de prisión para atropellar a 4 jóvenes y causar la muerte de 3 de ellos, ¿no? Salió en libertad por decisión del Poder Judicial, ¿no? Cumplió con los requisitos necesarios para ello, 1/3 de su condena, pagó la totalidad de la reparación civil y, presentó informes psicológicos, sociológicos y judiciales aprobados por el INPE, ¿no? ¿Es esto posible? Entiendo yo que él habrá cumplido con todos los requisitos que establece para aplicar a este beneficio, pero ese caso creo fue demasiado grave en realidad porque creo que se llegó a determinar, o al menos en ese momento la persona desapareció del lugar de los hechos. Y en definitivo... O sea, sí tuvo los agravantes. El primer agravante fue ese. La persona se fugó del lugar. En ese caso en concreto, recuerdo incluso creo que viajó a Miami, creo, ¿no? Y salió del país, ¿no? Y eso no permitió que se le hagan los exámenes que se le tiene que hacer a toda persona que participa. O sea, en su opinión no debió tener beneficios. Lastimosamente el beneficio existe una vez que está autorizado por la ley, ¿no? Pero vamos al análisis del caso en concreto, así sucedieron las cosas, ¿no? Y bueno, el juez habrá tenido sus razones legales para haber dado ese tipo de pena, ¿no? Gracias, doctor, muy amable. Okay. El doctor Cristian Navarro, abogado, especialista en Derecho Penal, estuvo con nosotros. Pausa, regresamos con lo último en la edición matinal de TV Perú Noticias.